circunstancias no alteran las promesas del Señor. Todo contribuye para mi bien. Olá a todos, que tal? Que Deus los bendiga. Estamos aqui com um EVRcast mais e hoje vamos a tomar acá o testemunho e comentar sobre o tema com o pastor Luis. Como está, Luis? Muy bien, Pastor Hugo. En el tema de hoy vamos a hablar, ¿no? Cómo afrontar críticas y persecuciones por nuestra fe. Y fue eso que pasó con usted, ¿no, Luis? Así es, Pastor. Primero, ¿cómo empezó el problema de mi familia? Trabajaban mucho, bastante, ¿no? Ellos tenían un negocio, tenían un restaurante en la cual por un buen tiempo ellos eran prósperos, ellos trabajaban tanto, pero muchas de las veces a falta de la protección de Dios, ahí vino la envidia, ¿no? En todo lo que uno sale en adelante, siempre va a haber envidia. Entonces ahí ellos empezaron a encontrar brujerías, salaciones, ellos encontraban animales muertos delante del restaurante. Y ahí uno empezó yo me empecé a desviar, ¿no? Por falta de la ausencia de mis padres, yo me empecé a desviar a lugares que uno debía de ir, con amistades que no debía de juntarme. Ahí probé la marihuana y ahí mi familia se empezó a dividir poco a poco, ¿no? ¿Eso fue aquí en Estados Unidos o en México? Eso fue aquí en San Francisco, señor. Fue en Estados Unidos. Ahí pasó todo eso. Sí, yo no. Incluso yo llegué acá a los 10 años. Y allí mis padres salieron adelante. Ya eso pasó por ahí de los 14 años, ¿no? Ahí es cuando empecé como los malos caminos. Mis padres empezaron a dividir. Había mucho pleito, mucha discusión, ¿verdad? Ahí a la edad de los 15 años yo ya había probado el cristal. Igual también mi padre se la pasaba drogándose, ¿no? Mi madre ocupaba ayuda, le decía y nunca le escuchaba. Hasta que llegó un punto en el cual, eso era por años, ¿no? 2, 3 años en la cual mi mamá ya necesitaba ayuda y nadie que le ayudaba. Entonces ella se cansó, ella abandonó el negocio, abandonó la casa, se fue con mi hermana a vivir en otro lugar, ¿no? Porque ella no soportó más. Ella no soportó, no aguantó nada más porque era primero el restaurante, la responsabilidad, los pagos, los taxis, y ella no sabía cómo, ¿no? Y mi papá, que no le ayudaba, miraba a su hijo caído también en los vicios, y ella frustrada, ¿qué es lo que hizo? Ella salió y pues encontró un mejor trabajo. Y ahí pues yo me quedé con mi padre en la casa que vivíamos. Ahí duramos unos cuantos meses nada más, hasta que nos corrieron, ¿no? Ahí habíamos conseguido un empleo en la construcción. Ahí el patrón, con él hablamos y él nos permitió vivir en la yarda para cuidar como las trocas, el equipaje que él tenía. Y ahí por creo que unos 2, 3 años vivimos en ese lugar, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que nos bañábamos a botes en un lugar que era escaso, no había nadie alrededor, es como un bosque, ¿no? Sí. Allí a la ¿Y dónde dormían ustedes? Dormíamos no teníamos un cuarto bueno, ¿no? Dormíamos, eran contenedores de trailers. Uno era el segundo piso, uno de encima del otro. Sí. En el de abajo tenía la herramienta. En el segundo piso estaba el cuarto, ¿no? Allí podíamos mirar si alguien se acercaba, ahí cuidando las cosas. Pero a causa de los vicios, causa que también ellos no podían contar con nosotros, en vez nos mostrábamos, aún viviendo en ese lugar, nosotros no nos presentábamos. Entonces el patrón se empezó a fastidiar de nosotros. Sentíamos y percibíamos que no estábamos allá agradando a él. Entonces junto con mi padre juntamos un dinero para comprar una traila, ya para salir por nuestro propio mérito, ¿no? Y ahí entonces pasamos a vivir en la calle, ¿no? En una traila, conseguimos una traila buena, más ahí ya cuando salimos de ese lugar ya no encontramos empleo, ya no había nadie que nos venga a respaldar, era yo y mi padre en la calle. En la calle los dos. En la calle, en una traila. ¿Y el tema del vicio? ¿Seguían o habían dejado? No, habíamos seguido, señor, habíamos hundidonos más, ¿no? Empezó primero a los 15 años como una diversión, ¿no? Primero uno tomando, uno fumando marihuana, ya en el momento en el cual uno se sentía tonto, uno suspiraba cristal para regresar en sí. Y ese vicio no dejaba dormir, entonces me empezó a gustar esa vida, ¿no? Uno se refugiaba en eso para no mirar la realidad que vivíamos, ¿no? Porque en el momento que nosotros regresábamos en sí, ahí venía la tristeza, la angustia, y necesitábamos más de esa droga, pastor. Entonces, por muchos años nosotros vivimos así. Mi madre no se acercaba para nosotros, yo tampoco me quería acercar a ellos porque yo sabía que yo estaba mal. O sea, no tenía orgullo, me sentía indigno porque ¿qué es lo que un hijo vicioso va a querer dar para su madre? Lo último que yo quería es hacer un problema para ellos o colocar una carga más. Entonces seguía yo consiguiendo trabajo, las puertas estaban cerradas.
poco a poco fue empeorando la situación hasta cuando llegamos en la época de la pandemia, ¿no? Ahí se cerraron todas las puertas. ¿Llegaron a pasar hambre? Pasamos hambre, pastor. En realidad nosotros, como no teníamos identificación, no teníamos familia, ve que normalmente en ese tiempo a las familias les otorgaban comida, a nosotros no nos daban nada de eso. ¿Por qué? Porque éramos solo 2 hombres, ¿no? ¿Dónde están los niños? Sí. ¿Dónde está la familia, no? Y ahí no teníamos cómo mostrar que nosotros vivíamos en la calle, las puertas se cerraban, llegamos en el punto en el cual recogíamos comida de la basura, ¿no? Y en un momento ahí, junto con mi padre, yo me acuerdo muy bien que le había dicho a mi padre, ¿no? Él me estaba platicando, ¿usted cree que Dios existe? Y su papá le dijo a usted. Ajá, correcto. Y ahí yo bien me acuerdo que yo le mencioné, era para un jueves, pues en realidad yo sé que existe, más yo no miro el testimonio de él en mí. Yo miro pero el testimonio del mal, si él existe, no creo que esté muy preocupado de mí. Y en esa misma noche yo me acuerdo que mi padre había conseguido una televisión. Teníamos un generador en la cual nosotros podíamos mirar a través de la televisión los programas en la noche, pero una madrugada en la cual no había programación para nada. Más allí, cambiando los canales, nos topamos con el canal de la fe. Ahí estaba la señora Verónica relatando un caso de un muchacho, ¿no? Y ahí los síntomas que el muchacho tenía eran similares a mí. Y de allí yo le hablé con mi papá, no, yo sé dónde está ese lugar. Una cosa importante que usted habló ahí, y es bueno que todos entiendan la importancia, ¿no? La importancia del programa de la televisión, de la radio, la importancia del evangelista entender y tener esta ambición santa de ser una columna en la obra de Dios, porque es a través de ellos que se mantiene la obra de Dios y que hace avanzar. Imagínese, si no fuera essa programação em el canal de la fé, você, como nada lhe ia ajudar, pero aquele programa foi o próprio Deus extendiendo la mano para usted, ¿no? Correcto, y es muy curioso porque en la misma plática, ¿no? Nosotros estamos hablando de Dios y yo me acuerdo que le había dicho, yo no miro la mano de Él, ¿no? Pero era ya Dios mostrando, no, yo existo. Exacto. Y tengo un propósito para usted. Y es muy importante porque usted dijo de que ese fue el método que Dios usó. Y sí, porque yo era muy antisocial, yo era muy oprimido, era muy, tenía tanta vergüenza de cómo yo vivía que yo no me quería relacionar con nadie. Entonces, porque en el fondo usted quería cambiar, ¿no? Usted no quería el vicio, no quería ser como usted era, pero era algo más fuerte, ¿no? Correcto. Yo hasta había intentado dejar, habíamos visitado hasta brujos para que nos hicieran limpia. ¿No? Entendíamos que era un problema espiritual, mas no teníamos las armas, el conocimiento de la palabra para poder defendernos. Exacto. Y ahí en el momento que ellos mencionaron la Iglesia Universal, ¿no? Yo me acuerdo que en San Francisco, ahí yo ya había pasado enfrente de esa iglesia. Entonces yo le dije a mi padre, hoy es jueves, viernes es el día de liberación, entonces vamos a ir. Y él solo me quedó mirando, ¿no? Pues sí, entonces yo te sigo. Y por ese momento nosotros nos acostamos un rato a descansar. En realidad no descansamos nada porque la droga no deja dormir. Sí. Pero ya al siguiente día habían dicho que el servicio principal era a las 7. Ahí tomamos el bus, era primera vez llegando allá. Llegamos tarde. Yo me acuerdo que las puertas de la iglesia estaban cerradas. Mas no nos dimos por vencidos. No fue como que... Estamos en una misión, ¿no? Una misión de ser libres de este mal. Entonces ya al siguiente día regresamos al mismo lugar. Allí había un auxiliar que estaba atendiendo a la gente. Allí, yo me acuerdo muy bien. Él llevó a mi padre al altar, mi padre que estaba sufriendo, él escuchaba voces, él sufría. Si hay alguien que estaba perturbado, era él. De tanto que en veces a mí me molestaba, ¿no? El escuchar cómo él se quejaba, de cómo los espíritus lo engañaban, de cómo él escuchaba la voz. Porque en la mente de él era mi madre que estaba causando todo eso. Usted sabe que los espíritus son engañosos. Claro, exacto. Y ahí ellos consiguen colocar este pensamiento, ¿no? Este pensamiento, este odio dentro. Y ellos teniendo odio, ahí la puerta del infierno está abierta para eso. Entonces, él quería colocar a mi madre contra de mí o a mí contra de mi madre para odiar también, ¿no? Pero yo siempre rechazaba eso. Yo entendía que era algo que no venía de Dios. Más allí en el momento que él recibió la oración, en el momento que le impusieron las manos, el auxiliar expulsó. En ese momento yo sentí el poder de Dios, porque él expulsó, yo sentí que esa carga salió de mí. Entonces, ya cuando me llevaron al altar para orarme, en realidad yo ya estaba libre. Allí entendía que era un espíritu de generación en generación. Una maldición. Una maldición que estaba trabajando.
Mas en ese momento que yo probé el poder de Dios, ahí probé algo diferente. Ahí yo me aferré. Era una guerra contra mí mismo, porque mi voluntad era quedarme y drogarme en la casa. Mas dentro de mí decía, no, aquí usted va a ser libre. Y miraba las circunstancias, yo no tenía trabajo. Era normalmente un hijo en esa edad, tenía creo que unos 25, 24. Y un hijo normalmente puede refugiarse con sus padres, ¿no? Tiene donde recostar la espalda, sí, o venir a pedir un consejo. Yo no tenía nadie. Mi propio padre se sustentaba de mí. Yo me drogaba con mi padre. Mi madre me había abandonado. Entonces yo no tenía nadie. ¿Había odio en su corazón, coraje hacia su mamá? Por un momento había porque los espíritus son muy engañosos y hacen parecer las cosas de ese modo, ¿no? Mas en un determinado punto yo pensaba, no, pues, ¿qué más yo puedo hacer? Si ella me rechazó, pues, ¿qué más? Yo no me enfocaba tanto en eso como mi padre. Pero yo seguí para adelante. Allí empecé a aprender de la palabra de Dios, cómo perdonar, cómo entregarse, ¿no? Y muchas de las veces yo participaba y era libre, pero en el momento que yo salía regresaba al mismo vicio. Y por 2 años yo me la pasé en ese mismo ritmo, ¿no? No me afirmaba, llegaba por unos meses, luego me salía. Tardó 2 años que usted se afirmaba, después se apartaba y volvía. ¿Y en algún momento alguien desistió de usted? No, en realidad ellos me tomaban con mucho cariño, ellos me abrazaban. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que ellos me invitaron fue para un sábado. Era un viernes, ¿no? Un viernes en la noche. Yo había escuchado que estaban invitando a los jóvenes para venir a participar de evangelizar. Y ahí algo despertó esta sed dentro de mí, ¿no? Yo quiero participar. Entonces yo solo llegué. Era supuestamente yo y mi padre que íbamos a ir, mas yo fui el que llegó. Yo me acuerdo muy bien ese día. Fuimos a repartir unos periódicos. Yo ni sabía hablar. Yo de tanto que había sido lastimado por la vida ni podía hablar, porque me sentía tan nervioso, tan ansioso. Mas en ese momento que terminamos de repartir los periódicos, limpiamos la iglesia, ahí ellos prepararon una comida, ellos prepararon una mesa. Ve que normalmente en México o en cualquier país uno tiene esa dádiva de sentarse y comer con la familia. Yo por muchos años ya no había comido con mi familia, creo que en realidad unos 8 a 7 años. Entonces en el momento que ellos me abrazaron, yo me acuerdo muy bien que yo salí del cuarto, yo tuve que llorar. ¿Por qué? Porque era algo que yo no creía. Y ahí yo miraba la mano de Dios, no, Dios en realidad me ama, ¿no? Porque mire, ellos no son mis familiares, mas me están tratando como familia. Entonces, usted dijo, llegó un Nogueira que usted tomó la decisión de entregarse. Sí, sí. ¿Cómo fue? Pues en realidad en ese tiempo mi padre había empeorado, ¿no? La situación también económica había empeorado y allí nadie nos quería recibir de trabajo. Entonces yo había aplicado para la aplicación de Uber Eats y allí yo hacía deliveries en mi bicicleta. Era muy difícil, en vez yo pensaba que hasta Dios me probaba porque me tocaba puras montañas, ¿no? Imagínense, yendo en una bicicleta puras montañas. Mas allí me hablaron de la palabra de la hoguera santa, ¿no? Uno tiene que sacrificar, uno tiene que hacer todo lo posible para llamar la atención de Dios. Entonces allí empecé a juntar el dinero para la hoguera santa, mi sacrificio, ¿no? ¿Alguien le obligó? Para nada, yo creo que fue las mismas ganas de querer cambiar, ¿no? Las mismas ganas de ya salir de esa situación. Y tenía que, un modo, llamar la atención de Dios. Muchas de las veces salía por ahí de las 5 de la tarde, regresaba a las 2 de la mañana para solo ganar unos $80. Más esos $80 eran lo que yo colocaba dentro del sacrificio. Llegó un punto en el cual teníamos que entregar. Ahí no fue tanto que yo entregué, fue un número muy pequeño. ¿Y qué pasó? Mas en el momento que yo entregué, allí fue su vida. Allí fue mi vida, fue mi sudor, fue mi sangre. Y me acuerdo que yo en veces haciendo estos delirios, yo lo lloraba porque yo sentía que mi cuerpo ya no daba. Imagínense, estar pedaleando ahí. Y en veces yo sentía que era el mismo Dios probándome, porque como es uno que en la aplicación se nota que es una bicicleta. Me envían las montañas. Era más fácil sin la bicicleta. Yo tenía que agarrar la bicicleta de un lado y el delivery de un lado y caminar. Era más simple, ¿no? Que ir pedaleando. Mas en esos momentos yo miraba que yo estaba dando lo mejor para Dios. En ese momento el obispo llevó los pedidos para llevar a él. No cambió nada en ese momento. Yo en vez, hasta me alejé creo por unas semanas. Mas cuando yo regresé había otro pastor, así un hombre de Dios que Dios había mandado él mismo, ¿no? En ese momento fue un viernes. La primera persona que él agarró para orar fui yo. Ahí manifesté bien feo. Ahí él colocó la fuerza me dio el atenimiento que yo necesitaba. Ahí él
empezaba a mirar algo diferente dentro de mí. Y empezó a trabajar conmigo, a discipularme, ¿verdad? A mostrarme cómo es la palabra, cómo dejar las cosas. Y muchas de las veces yo sentía que el mismo Dios hablaba conmigo, ¿verdad? Más claro con lo que Él predicaba. Llegó un punto en el cual Él estaba hablando de la palabra de santificar, ¿no? Y santificar el nombre de Jesús. Mas yo quería eso, mas no podía a causa de vivir en el pecado, a causa de los vicios. Mas allí abrió mi entendimiento. Él había dicho de dos palabras, el arrepentimiento y el remordimiento, ¿no? Que el arrepentimiento es una decisión y el remordimiento es solo una emoción que uno se siente. Un sentimiento, un sentimiento, ¿no? De que yo erré, mas yo sigo haciendo lo mismo. Por ese momento yo me enojé conmigo mismo, porque era un remordimiento, me enojé con la situación. Hubo una indignación dentro de mí que yo hablé con Dios. Yo me acuerdo que me invitaron hasta para ir a jugar fútbol ese día. Mas yo me quedé a cuidar el salón y ahí hablé con Dios. Mejor mátame, Señor. Si yo voy a estar acá perdiendo tiempo. Porque yo había mirado que varios llegaban antes o después que yo. Ellos eran libres, recibían el Espíritu Santo. Yo seguía en el mismo lugar. Digo, mejor mátame, Señor. Cambia mi vida o haga algo de mí. Yo no estoy acá para perder su tiempo. ¿Y qué pasó? Y ahí fue cuando Dios respondió, ¿no? Fue cuando Dios respondió. Allí el pastor había levantado un auxiliar. Era el muchacho, por circunstancias, él desistió. Pero la iglesia se quedó sin auxiliar. Ahí él me pedía para ir a ayudar. Y obviamente yo había reaccionado en el punto en el cual yo sabía que si yo me quedaba en la casa, yo me iba a drogar. Y así yo entendía que en el momento que yo estaba en la iglesia, el diablo iba a huir. Entonces yo colocaba fuerza, si es de este modo, yo voy a colocar la fuerza para estar en la casa de Dios. Y ahí yo me sentía incómodo, ¿no? Yo iba contra de mi voluntad. Mi voluntad era quedarme en la casa. Mas en el momento que yo me esforzaba, Dios miraba mi disposición. Ahí poco a poco, hasta que el pastor se dio cuenta de que ya la cosa era en serio. Ahí él me preguntó por qué todavía me sentía mal, por qué es que todavía manifestaba los viernes. Yo le contesté que las circunstancias en las cuales yo vivía no eran nada agradables, ¿no? Yo apenas llegaba en la casa o en el lugar donde dormía, yo sentía la perturbación de los espíritus, como ellos hablaban a mi oído, me oprimían, yo no tenía paz, no dormía, no había una noche que yo no durmiera. Por ejemplo, los viernes empezaba mi guerra, no dormía viernes, sábado o domingo, para no asistir el domingo, ¿no? Los espíritus no me dejaban. Mas mismo así yo me esforzaba, Dios miraba mi sacrificio. Y ahí llegó un punto en el cual yo me acuerdo, era un lunes, ¿verdad? El pastor me dijo, ¿por qué no es que no viene a cuidar la iglesia? Me dice, ven a ayudar. Aquí usted se va a liberar, aquí usted va a recibir el Espíritu Santo, mas usted va a venir solo sin su Padre. Ahí Dios me colocó entre la espada y el altar. Y allí yo abracé esa oportunidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó para que usted cambiara? Usted dijo que tardó 2 años, hasta que usted recibió el Espíritu Santo. ¿Y su vida cambió? ¿Fue cuándo? Fue cuando me dieron la oportunidad de consagrarme para Dios, ¿verdad? Porque en la calle yo no tenía una oportunidad, o sea, era sobrevivencia y estaba yo rodeado de puras cosas que no me ayudaban para liberarme. Entonces, cuando me dieron la oportunidad de colocarme en un lugar en el cual podía consagrarme para Dios, librarme de este vicio, porque dentro de la iglesia yo tengo temor a Dios. Yo sabía que drogarse en la iglesia, ¿cómo iba a dar, no? Y ahí la oportunidad que Dios me estaba dando era grandísima. ¿Y cuándo fue que usted recibió el Espíritu Santo? Fue después de 3 semanas que yo viví en la iglesia, libre del vicio. Ahí un domingo yo me bauticé de nuevo en las aguas y en realidad ya murió el viejo Luis derrotado, el vicioso. De ahí empecé una semana de puro ayuno, búsqueda. Ya para una vigilia de viernes, ahí yo recibí el Espíritu Santo. Y lo único que yo quería demostrar es que cómo va una persona a vivir en la calle, con los vicios, destruida, en la miseria, sin empleo, sin que nadie echara un penny para él, a que convertirse en lo que yo me estaba convirtiendo, ¿no? Ahí quería mostrar que si Dios tuvo misericordia conmigo, ¿cómo no va a tener con las otras personas? Y ahí empieza todo lo que Dios hizo conmigo. ¿Y cómo usted se dio cuenta que era el Espíritu Santo? Por las ganas de hablar de Jesús, Primero, porque ya me había liberado del vicio, ¿verdad? Segundo, porque yo me acuerdo muy bien, después de una semana de estar en la iglesia, ahí mi madre tocó la puerta, mi mamá que no había mirado por 9 años, de la nada, un sábado, ahí el obrero viene a hablarme, no, Luis,
hay una señora preguntando por usted, dice que es su tía, ¿no? Yo digo, ¿cómo que mi tía? Yo no tengo familiares, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado de que ellos estaban apartados de mí. Ahí salgo y miro que era mi madre llorando, ¿no? Ella no creía lo que había pasado. Mas allí fue el testimonio que habló, el testimonio mío de salir de la calle a cuidar de la iglesia, que ella había transformado también a mi familia. Llamó a mi mamá, ella empezó sus cadenas, fue libre también. Mas en esa transacción fue de un mes, de bautizarme, de librarme primero del vicio, de bautizarme en las aguas y recibir el Espíritu Santo. Y ahí de para adelante, Dios me empezó a usar como nunca, ¿no? Porque el deseo dentro de mí era siempre de querer hablar de Jesús. Exacto. Mas ¿cómo yo iba a poder hablar de Dios si yo mismo estaba en el vicio, ¿no? Yo iba a evangelizar a otros drogadictos hablando de que había cura para el vicio, mas yo mismo estaba drogado. Muchas de las veces me sentí como un hipócrita, mas yo seguía echándole ganas, seguía. Mas ya cuando se hizo la promesa cumplirse en mi vida, ahí ya tenía que una base en la cual yo me podía apoyar. No, mira lo que Dios hizo en mi vida. Claro, ahí es una cosa importante, porque a veces uno está acompañándonos y dice, eso a mí me pasa, yo aún no me liberé, aún no me entregué, pero no deje de venir, no deje de buscar a Dios. E tome uma decisão, como Luiz tomou. Uma vez que ele tomou a decisão, aí o que Deus tinha planeado para ele começou a cumprir-se. Porque assim Deus trabalha. Primeiro cambia adentro hacia afuera. Mas eu repito, quizá diga você, pero pastor, eu me sinto como, dijo o pastor Luiz, como um hipócrita. Não siga buscando de Deus e tome a decisão. E você verá que o Espírito Santo hará a obra em sua vida. E para falar do tema, hoje por hoje, Luiz, depois de quanto tempo você começou a servir a Deus, você começou a fazer a obra e hoje que está como pastor, já há quanto tempo? Eu llevo 2 anos, senhor. 2 anos. Sirviendo en el altar como auxiliar. E está com quantos anos agora? Eu 29, senhor. 29. Você 29. começou com 27. 27. Ou seja, quantos são que nos acompanham na hora e que tem esta idade, 27, 26, 28, 30, 30 e algo, e que têm um desejo de servir a Deus. Y tiene oportunidad porque las puertas están abiertas, ¿no? No, correcto, esa es la intención que tiene uno. Y unos que son llamados, ¿no? Yo, muchas de las veces, yo me acuerdo que una vez, cuando yo fui llamado, yo estaba manifestado, ¿no? Ahí el pastor me levantó y me subió al altar. Y ahí él profetizó, no, este muchacho va a servir en el altar. Y yo en vez de afirmarme, yo corrí yo me asusté, ¿no? Porque yo digo, no, yo vivo en la calle. Yo en veces... ¿Cómo estaré ahí? Yo en veces tengo dificultad de buscar un lugar para bañarme. El agua yo sacaba donde sacan agua los bomberos. O sea, vivía en dificultades muy feas. No me miré como un Gedeón, ¿no? Y yo no tengo condición. Mas en ese momento Dios trabajaba con el Espíritu Santo. No, usted va a poder, no se preocupe, échele ganas. Y ahí el pastor me mostraba varios personajes bíblicos que ellos también comenzaron como yo. Y ahí eso que me pasaba espíritu. Y ahí yo me acuerdo una vez que él usó el versículo de que Dios es aquel que levanta a uno del polvo y sienta a uno con los príncipes. Y él me dijo, usted ha sido pisado demasiado tiempo por el diablo. Él ha oprimido a usted, él ha castigado. Usted quiere justicia. Yo me acuerdo muy bien, yo quiero. Entonces levántese, enjugue las lágrimas, siga para adelante. Y es lo que me dio fuerza, la justicia, ¿no? Porque muchos quieren justicia, mas el cambio tiene que ser en nosotros. Tiene que tener una esta disposición para darle guerra a este diablo que nos ha oprimido por mucho tiempo. Es cierto. Y una cosa, ahí entra la importancia de usted, evangelista, obrero, usted que está en la fe, de entender eso, de formar discípulo. El formar discípulo, el ganar alma, no es solo repartir un periódico. No es repartir un periódico. Eso no es ganar alma. Ganar alma es traer la persona, es acompañar la persona, es cuidar de la persona, lleva su tiempo, no es de la noche a la mañana, todo en la vida hay un proceso y para ganar un alma también hay un proceso y que requiere de nuestra parte paciencia, perseverancia y siempre estar allí enseñando de acuerdo con la palabra de Dios. E aí está o resultado. Luiz, em relação às críticas e persecuções, você enfrentou primeiramente aonde? Primeramente junto con mi padre, ¿no? ¿Qué pasaba? Porque mi padre, como yo estoy diciendo, él estaba bajo el dominio de los espíritus y en vez yo escuchaba al mismo diablo hablando conmigo, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que
él imponía este odio sobre mí y mi madre. Él siempre me castigaba y siempre me perseguía. No, vamos a hablar con tu madre. Eso tiene que acabar ya. Y uno tenía que rechazar eso. Pero en el momento que yo rechazaba, él se enojaba conmigo. Cuando usted estaba yendo a la iglesia, quería buscar, él no quería que usted fuera. No quería, en veces no quería. Él prefería pelear, ¿no? Ir con la fuerza de sus manos. No, eso se va a solucionar. Muchas de las veces él mencionó, no, pues vamos el viernes, no liberan más. Cuando llegamos acá, entran otra vez los espíritus. De nada sirve. Él me perseguía, me regañaba. ¿Para qué vas allá si Dios ni se considera contigo? Mira cómo vivimos, andamos mendigando comida. Mira la condición en la cual estamos acá. Tenemos que sacar agua allá. Mira cómo nos bañamos. No tenemos dónde usar el baño. Mas era en esos momentos... ¿Y cómo usted reaccionaba? Al principio yo me enojaba, me enfurecía, ¿no? Porque, ¿Se peleaba, no? No, discutía. O sea, discutía, ¿no? Porque yo quería defender a Dios, ¿no? Dios sí se considera de nosotros. Mira cómo estamos hoy en día. Hoy en día yo no peleo tanto contigo. Y le quería mostrar, mas era imposible porque él estaba bajo el dominio de los espíritus. Un loco pelear con otro loco no iba a dar nada. Entonces yo en vez me quedaba callado. Muchas de las veces regresaba de la vigilia y ahí en ese mismo momento miraba la condición de mi padre y me entristecía. Y yo me buscaba el Espíritu Santo en el mismo lugar, en el mismo rincón, ¿no? Allí en el momento de buscar el Espíritu Santo, él mismo se levantaba y se reía de mí. Tú nunca vas a recibir el Espíritu Santo. Y uno llorando, clamando a Dios, y Dios se apiadaba de mí, ¿no? Pero fue difícil más. ¿Y usted aprendió cómo tratarlo después? ¿Cómo fue eso? Sí, Señor. Como yo dije, muchas de las veces discutía con él, mas miraba que eso no funcionaba. Por lo contrario, él se enojaba más. En veces pasaba una noche sin hablar conmigo. Mas el mismo Espíritu me mostraba, no lo trates así. Porque él está sufriendo, ¿no? En vez de que yo me enojara, que yo me entristeciera con él, yo le daba de comer, yo calentaba algo que en vez de solo era una lata de frijoles con unas tortillas, yo colocaba para él. Y en ese mismo instante que yo mostraba amor para él, mostraba a Jesús, ahí el mismo Espíritu Santo actuaba en él, mostrando de que yo se no calmava. Estaba, ahí se calmaba. É o que dice acá, ó, em Provérbios 15, versículo 1, dice: La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. O sea, como disse, ó, la suave respuesta. Usted antes se ponía agresivo, Correcto. chocava. Entonces, como disse aqui, ó, mas la palabra hiriente hace subir la ira. E é isso que uno deve entender e ter esse discernimento. Quando vem a palavra agressiva, a resposta deve ser uma resposta suave. Correto. E aparte, furor, foi isso que você começou a praticar e você começou a ver também o resultado, não? Correcto, porque yo bien me acuerdo que el pastor en veces él decía, no, en el momento que usted se ha tentado, en el momento que usted se ha colocado entre la espada y la pared, solo hagas una pregunta, ¿qué el Señor Jesús haría en su lugar? Ahí yo me colocaba en el lugar del Señor Jesús, ¿qué es lo que Él haría? No, Él trataría bien, Él serviría, ¿no? Porque en varios pasajes de la Biblia, Él es el que sirve a los discípulos. Exacto. Entonces, yo le voy a preparar algo en papá. Y el mismo Espíritu Santo en ese momento, uno puede percibir que Él es el que opera, que hace mirar a la persona que estaba gritando, que estaba persiguiéndome, mostrar de que Él está mal, ¿no? Y ahí era obra de Él. É certo. E me gostaria deixar essa palavra, incluso o pastor Luiz, que conselho, que palavra lhe gostaria de deixar, não? A esse evangelista, a esse evangelista que está a lo mejor começando a fé, aqueles que já estão firmes, que deixaria você? Que conselho? Pues en realidad los que todavía están comenzando la fe, que no desistan, ¿no? Muchas de las veces el diablo quiere acusar por los errores que uno tiene. Mas es en ese momento que nosotros somos justificados por la fe, ¿no? Dios murió para que nosotros seamos justificados. Entonces no le dé esta dicha al diablo. El diablo quiere parar a usted. Él quiere detener a usted porque él sabe que si usted se libera, usted recibe el Espíritu Santo. Usted es una potencia para aplastar la cabeza de él, ¿verdad? Para esos que están firmes en la fe, buscar un equilibrio. Porque uno cuando recibe el Espíritu Santo, uno recibe la vida que Dios prometió en abundancia. Allí viene que la prosperidad, viene la familia y vienen otros varios testimonios. Mas muchas de las veces en mi caminata de la fe yo he mirado que muchos se pierden en el trabajo, muchos no buscan el equilibrio. Mas uno no puede olvidar de dónde salió. Es lo que a mí me hace que seguir para adelante.
no puede olvidar de que Dios nos sacó ¿de dónde? Del polvo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a olvidar las almas que están perdidas? Y priorizar a nuestros quereres, ¿no? Uno tiene que buscar un equilibrio y aunque sea unos cuantos días, un día, ¿verdad? Dedicar para Dios, para ir detrás de estas almas que un día fueron nosotros, pastor. Así es. Y una cosa importante, porque yo sé que muchos, todos nosotros, mejor dicho, siempre vamos a ser criticados, vamos a ser perseguidos por causa de nuestra fe. Nosotros todos tenemos experiencias de pasar por luchas y por humillaciones, por injusticias. Pero guarda essa palavra. O Senhor Jesus disse acá em São Mateus 5, versículo 10, em adelante, ele disse: bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que han sido perseguidos por causa de la justiça. Ou seja, não é perseguido porque miente, porque dá mal testemunho. Perseguido por causa de la justiça, porque se esforça por viver de acordo com a palavra. Obviamente, não perfeito, porque nadie é perfeito, pero uno se esforça. Pues de ellos es el reino de los cielos. Bem-aventurados sereis quando os insultem e persigam. Eu me acuerdo, por exemplo, eu passei por isso em uma época da igreja que eu estava na Argentina em persecução, me escupiram, me deram uma patada e minha carne queria golpear, porque sou um ser humano, pero eu não lo hice. Eu me fui à igreja e guardei minha fé e orei por aquela pessoa, pero não vai passar. Aí ele disse acá: e digam todo gênero de mal contra vós outros falsamente, por causa de mim. Aí ele disse: regocijaos e alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. O sea, hay una recompensa, así que persevere, manténgase en la fe, no mire hacia nadie, mire solamente hacia al autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Y él dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que si los profetas fueron perseguidos, ¿qué dirá nosotros, los profetas, los apóstoles? Y también seremos perseguidos, pero por causa de la justicia. Entonces, Pastor Luis, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Pastor Hugo. Fue un gusto haber estado con ustedes en este día y nos vemos el próximo jueves en este mismo horario. Bendiciones.